La selva tiene sonidos, pero uno de ellos es imponente. Los árboles se sacuden y los rugidos hacen temblar a cualquiera. Con la puesta del sol, se asoman. Es el mono aullador, huésped distinguido de la jungla veracruzana. Es uno de los primates neotropicales de mayor tamaño. Los aulladores tienen una gran barbilla hundida que funciona como una cámara de resonancia y que produce un ruido que puede ser escuchado a más de 4 kilómetros de distancia. Por ello su nombre. Se cuenta que los colonizadores europeos, cuando caminaban por las selvas, eran atemorizados por este aullido que confundían con el rugido de un jaguar. A pesar de ello, estos animales son pasivos y tranquilos. La región sur de Veracruz todavía conserva estos monos. De hecho, es la última frontera de primates en Latinoamérica. Si se dan cuenta, el macho es el único que lo produce. Las hembras hacen vocalizaciones, pero de otro tipo. Pero ese aullido, porque es más que nada es un aullido, proviene de una caja de resonancia que se forma con el hueso yoides, que lo tiene aquí el macho, por eso tiene una especie de barba muy grande y realiza esa sonoración en la cual sirve para delimitar su territorio, para avisar que hay peligro en la zona. Tiene diferentes funciones. Se han logrado identificar hasta 32 diferentes tipos de vocalizaciones con significados específicos. Pero cuando aúlla el mono, principalmente es para eso, para delimitar su territorio. En las selvas de Veracruz habitan dos especies de primates. El más popular es conocido como chango o mono araña. Su nombre científico es Ateles geoffroyi, y el mono aullador Zaraguato pardo, Alouatta palliata mexicana, ambos en peligro de extinción. Fundamentalmente hay dos razones que los tiene en este estatus, y es el principal, que es el tráfico, o sea, la extracción de los ejemplares de su medio natural, ya sea para llevarlos a otros sitios geográficos en los cuales ellos no habitan o para traficarlos completamente al extranjero. Esto, pues obviamente todos conocemos que perjudica a las poblaciones en su medio natural. Y otra de las razones por las cuales estas especies están en peligro es la tala inmisericordia que estamos haciendo de las zonas verdes. Según reportes de Naciones Unidas, el tráfico ilegal de especies ha ocupado en los 2 últimos años el segundo lugar en rentabilidad después del tráfico de drogas. En México, la presencia de grupos delictivos organizados en el territorio que trafican especialmente con monos utilizan las mismas rutas que el narcotráfico y en muchas ocasiones mediante la diversificación de actividades criminales. Quienes trafican con los changos y monos frecuentemente ya tienen detectados a los mejores captores, quienes se encargan de buscarlos por una paga al día o por ejemplar obtenido, dependiendo del sistema de cada traficante. Cuando ya se tiene listo el pedido, hay que transportarlos hasta su destino en camiones adaptados para ocultarlos. A veces, los animales son sedados para evitar cualquier ruido que delate su presencia. Que estas rutas de tráfico siguen el mismo camino que las rutas de tráfico de armas y de droga, y de trata de personas. Entonces podemos asumir que son grupos que manejan toda esa diversidad, ¿no? En efecto, algunas van a parar a la Ciudad de México, a mercados ya muy bien localizados, otros a Guadalajara, y de ahí siguen subiendo hacia Sonora y diferentes estados del norte, en donde ya pasan directamente a Estados Unidos. Algunos de ellos viajan a los diferentes puertos que hay a lo largo de todo el Golfo, y de ahí salen muchos animales, no necesariamente monos, pero sí muchos animales salen hacia Europa, hacia Asia, en donde pues los están comprando, ¿no?
México se ha convertido en uno de los principales países del tráfico ilegal de vida silvestre, con operaciones clandestinas anuales que se cree que rebasan los 635 millones de animales y plantas. En el territorio nacional existen localizadas 50 zonas donde se colecta de forma ilegal especies de flora y fauna. En el caso de Veracruz, se encuentra una de las rutas de tráfico de monos más importantes, como lo es el Golfo de México y sur-sureste de México, desde la península de Yucatán, a través de la carretera Escárcega-Villahermosa hasta Veracruz. Y de ahí, las especies capturadas son llevadas principalmente al centro del territorio nacional. Lo que intentamos algunos investigadores es mostrar las dificultades de lo que significa primero tenerlo, mantenerlo y después ya no poder hacer nada con él porque se vuelven agresivos en espacios pequeños y entonces pues ya acaban siendo animales muertos en vida porque no pueden reintegrarse a su vida natural como tenían que haber estado desde el principio. La gran demanda que se presenta en México por comprar animales en peligro de extinción, en este caso los primates, es el elemento más importante para que este mercado negro siga operando. Lo preocupante es que monos que habitan las selvas en Veracruz son extraídos no solo para ser comercializados en el país, sino que están llegando a Canadá, Estados Unidos, Belice, Guatemala, España, Alemania, incluso China, de forma ilegal. Por cada mono que es vendido, otros 3 mueren en captura, acopio y distribución. Es la ley del tráfico ilegal. Los primates son sometidos a condiciones terribles desde que los agarran y durante el transporte y venta. Ellos se traducen en lesiones, contagio de enfermedades e incluso la muerte, que llega a suceder hasta en un 95%. Para bajar a un pequeño, que son los más vendidos porque son los más simpáticos y demás, forzosamente tienen que matar a la madre, ya sea que le disparen, que le arrojen una piedra, lo que sea, y en la caída, bueno, ella ya viene muerta, pero el crío puede golpearse. Entonces ahí se ha considerado, se han hecho cálculos de que por cada mono que logra llegar al punto de venta, por lo menos murieron entre 7 y 10 animales. Por cada animal que veamos en un zoológico y que veamos que está dentro de una jaula, por lo menos mataron a otro más. Entonces realmente es muy complicado porque cuando uno aleja desde edades tempranas a estos individuos de sus grupos, pues son animales sociales y entonces como no tienen otro individuo de su misma especie, dejan de aprender muchas cosas que tendrían que aprender en familia. ¿Pero quiénes trafican con los monos en las selvas de Veracruz? Estudios revelan que son personas de comunidades locales los primeros actores. En el mercado negro se ofrecen de 500 a 5,000 pesos por individuo. Matan hembras o tropas por cría o juveniles. El destino final, centros de acopio, mercados, tiendas de mascota, colecciones zoológicas, circos. En Veracruz se trafica un 90% con el mono araña y un 10% con el mono aullador. Si el punto de venta, por ejemplo, es un campesino, un indígena, que se sabe que a veces hacen esto, no es muy común, pero lo llegan a hacer, recién bajó al mono del árbol y lo vendió en la carretera, sabemos, por datos que nos da Profepa, que lo puede vender a veces 500 a 2,000 pesos, más o menos, ¿no? Pero si se lo da a un traficante, y el traficante se lo lleva a las ciudades, el traficante ya le puede sacar, digamos, entre 10,000, 15,000, tal vez 20,000 pesos. Si este mono viaja hasta Estados Unidos y pasa la frontera, no me preguntes cómo pasa, mágicamente pasa la frontera, entonces tenemos datos de que se pueden llegar a vender hasta en $30,000. Esta es la imagen del dolor y de la desesperación. Es una hembra de mono aullador. Murió golpeada, limada de sus dientes, llena de parásitos, desnutrida, en su última etapa de lactancia, y todo apunta que la tenían en cautiverio. Junto con otro ejemplar, fueron abandonadas en una comunidad en el municipio de Acayucan.
Llegan las dos monos aulladoras, una ya llega ya afinada y la otra se trata de urgencia, pero a los 15 minutos también fallece. Llegaron en un estado bastante deprimente, con una gran cantidad de parásitos, con mucha deshidratación, mucha desnutrición y con muchos rasgos de maltrato animal. Pero eso no es todo. Los primates en el sur de Veracruz están en peligro de extinción, también debido principalmente a la destrucción y fragmentación que sufren las selvas y los estragos incluso de altas temperaturas. En la comunidad El Chancarral, en el municipio de Minatitlán, se presentó una sequía que duró poco más de 3 meses y allí se registró la muerte de al menos 10 primates. El poco alimento y agua hicieron estragos en los monos, cuyos cuerpos fueron encontrados sobre las ramas de los árboles o entre hojarascas. La sensación térmica de 50 grados fulminaron a los animales. Muchos lo dicen que es por el fenómeno del niño, o sea, el cambio climático tan fuerte que estamos viviendo. No se había dado esto aquí en México. Históricamente no lo habíamos tenido. Ahora, el mono aullador tiene la característica de que su sistema inmunológico es mucho más bajo que cualquier otro mono. Por eso es muy endeble en cuestión de algún tipo de enfermedad, ¿no? La extracción de especies silvestres de los ecosistemas para comercializarlas es el segundo factor que amenaza la supervivencia de la biodiversidad de México. Todavía queremos escuchar el rugido del mono aullador y ver columpiándose de rama en rama al chango araña en las selvas de Veracruz, por bien de la riqueza natural.